Les estaba comentando entonces que vamos a revisar, a comentar parte de la evaluación de la primera unidad. Vamos a retroalimentar especialmente el primer ejercicio. En general los resultados estaban bastante buenos. En general hay certeza y precisión en la identificación de algunos elementos y las puntuaciones por eso son en general buenas. Pero hay algunos elementos interesantes para discutir, para analizar, y por eso quería justamente aprovechar la oportunidad de hacer la retroalimentación. Para ello, entonces, quiero mostrarles a continuación de qué forma ustedes van a encontrar esa retroalimentación de mi parte y de qué manera podríamos a lo mejor comentar alguna duda o alguna idea que surja a partir de ese análisis. Entonces les voy a poner en la pantalla uno de los casos que analicé en sus trabajos, y por supuesto ustedes van a ver que todos los trabajos tienen el mismo tipo de retroalimentación. Recordemos que el ejercicio en este caso consistía en analizar un relato pedagógico, una narración de lo que ocurría en una clase desde el punto de vista personal, digamos, subjetivo de la profesora de esa clase. Y incluyendo como elemento de contexto un par de antecedentes respecto del origen del diseño de la clase y también algo asociado a la reflexión que la profesora hace de cómo ocurre o finalmente de los resultados que logra. Y en esta primera parte del taller yo lo que les pedía era aproximarnos al análisis de la clase desde las categorías del CPC, desde el modelo de Magnusson del CPC, en el cual identificamos 4 áreas de conocimiento que convergen para dar cuenta o para generar dinámicamente lo que identificamos como CPC. Y por lo tanto, en este caso, buscábamos de manera elementos o evidencias, de manera ya puede ser explícita o implícita, de esos conocimientos que la profesora tiene y por lo tanto se manifiestan, ya sea en sus acciones o en sus decisiones o en los recursos que utiliza al momento de implementar la docencia. Así es que en esta primera parte justamente ustedes lo que hacían era buscar evidencias en el relato de algunos componentes del CPC, de los 4 componentes del CPC. Por lo tanto, lo que van a encontrar en mi retroalimentación justamente es mi propia mirada en relación a la pertinencia del análisis que ustedes hicieron. Y para ello usé un método gráfico bastante sencillo, pero yo creo que puede ser interesante o provechoso, digamos, para el análisis, en el cual lo que hice fue marcar los elementos que ustedes señalaban o los elementos que yo corroboro que están presentes en el texto, con colores y asociando colores a cada una de las dimensiones. Entonces, ustedes van a ver que, por ejemplo, en la dimensión del conocimiento del currículo de la profesora, yo en general lo que hago es marcar con color amarillo aquella parte o aquel elemento del análisis que ustedes hacen que me parece que es pertinente y que es adecuado como elemento que da cuenta del conocimiento que la profesora tiene del currículo. Algo análogo en el caso de las otras dimensiones, solo que voy cambiando la paleta de colores. Entonces, en el caso de la dimensión de comprensión de los estudiantes, ustedes ven que el punto anaranjado señala que lo que deberíamos tener dentro de este recuadro son solamente marcas de color anaranjado, con distinta tonalidad porque estoy distinguiendo elementos. Entonces, en este ejemplo, ustedes ven que al menos hay 2 elementos distintos que dan cuenta o que se refieren a la comprensión o al conocimiento que la profesora tiene de la comprensión de sus estudiantes. Lo mismo en el recuadro siguiente, donde en este caso corresponde el conocimiento de la evaluación o evidencias acerca del conocimiento de la evaluación que la profesora tiene, marcados con distintos tonos de azul. Y por último, en el conocimiento de estrategias, elementos distintos marcados con tonalidades de rojo.
Entonces, cuantificando finalmente la cantidad de elementos presentes, yo les pedía que identificaran al menos dos elementos por, en realidad, 6 elementos en total, y que esos elementos estuvieran correctamente clasificados o categorizados en las 4 dimensiones. De ahí puedo obtener una puntuación en la escala de 4 puntos, de 0, 1, 2 o 3. O en esa escala de 4 niveles con puntaje máximo 3. Otras cosas que ustedes pueden encontrar en su propio trabajo, entonces, es que algunas marcas, por ejemplo, en este caso, tienen tonalidad gris. Bueno, esto quiere expresar la idea de que lo que están ustedes describiendo o lo que están señalando parece ser, o digamos, no alcanza a ser una evidencia de lo que buscamos. Puede esto corresponder más bien a una interpretación o a una sobreinterpretación que ustedes mismos hacen de la situación, de la narración, pero no podríamos aseverar o no podríamos asegurar que se trata de una evidencia que efectivamente está presente en la narración, en el relato. O también puede ocurrir, como en este otro ejemplo, en el cual la sola enunciación o la sola descripción es muy insuficiente para poder identificarlo como un elemento didáctico que sea pertinente respecto de la dimensión a la cual nos estamos refiriendo. Y por supuesto siempre pueden haber distintas miradas respecto del análisis del fenómeno, y podríamos a lo mejor discrepar o discutir en torno a la categorización de algún elemento o a la identificación de algún elemento. Eso es parte justamente de este espacio, si es que fuera necesario. Y por otra parte, también es efectivo, digamos, es cierto que los elementos didácticos que estamos identificando o las situaciones didácticas que estamos identificando presentan múltiples aristas, digamos, múltiples dimensiones. Entonces, muchas veces algunos de ustedes identifican una situación como correspondiendo a una cierta dimensión, mientras que otros la categorizan en otra dimensión. Eso es perfectamente posible, depende muchas veces de la forma en que estemos interpretando el fenómeno. Y por la misma naturaleza, ¿cierto?, de la docencia y del CPC, eventualmente los elementos didácticos o las situaciones didácticas tienen claramente aristas o dimensiones que se superponen o que se integran en la dinámica misma de la docencia, de la pedagogía, porque ya sabemos que estamos hablando de un conocimiento pedagógico que tiene esta naturaleza, que surge, que se genera a partir de la dinámica o de la interacción de una base de conocimientos diversos, digamos. Hay otras situaciones que pueden aparecer en algunos casos, pero me gustaría en ese sentido esperar a sus preguntas. Eventualmente, quienes están ahora presentes en la sesión, hay 9 personas, 8 personas, si tienen acceso a su trabajo, o si recuerdan el número del grupo, podrían, en primer lugar, revisar esta primera parte, que es lo que encuentran en su propio trabajo en cuanto a mi retroalimentación, y luego comentarla si tienen alguna inquietud o alguna duda o alguna discrepancia respecto del análisis que yo hice. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario por ahora? Profe, Sí, dígame. yo no sé, o sea, estoy revisando el grupo con mi compañera, pero la verdad yo no veo como, no sé, quizá no salen, pero no me salen las retroalimentaciones. ¿En qué sentido no le sale? No me sale así ¿No ve los como, colores? no, nada. No sé si quizá es porque lo tengo del teléfono, quizá del computador se va a ver distinto. Qué extraño, ¿no? No debería. ¿Cuál es su grupo? Vamos a chequearlo. 12.
Catalina Castillo, Natalia Campos. Sí, parece, la Nati dice que sí lo está viendo, entonces quizás es porque estoy del teléfono. Ah, claro, Ah, puede porque ser ahí el acceso sale. a través del teléfono. Pero aquí se Ah, ve ya. justamente lo que pasa en el caso de ustedes. Ah, ya. Ya Están, voy a revisarlo. eso. Entonces, hagamos lo siguiente. Quienes están ahora en la sesión, yo les pediría que vayan a mirar su propio trabajo y concéntrense en esta primera pregunta. Y luego nos volvemos a encontrar para conversar justamente sobre estos puntos. Si es que nadie tiene ninguna duda o ningún comentario, yo quisiera de todos modos comentarles un par de casos interesantes y poner algunos focos en algunos elementos didácticos que son especialmente interesantes para el caso que estamos estudiando. ¿Ya? Voy a permanecer conectado, entonces solo voy a poner pausa a la grabación y digamos que en los próximos 5 minutos destinémoslos a cada uno a revisar su trabajo y en 5 minutos más continuamos con el diálogo si es que es posible. ¿De acuerdo? Ya, profe. ¿Ya? Ok, gracias. Ejercicio. ¿Alguien entonces tiene algún comentario o alguna pregunta a partir de su propia retroalimentación que quieran revisar o comentar a través de la pantalla? Entonces, si nadie tiene alguna pregunta, duda o comentario respecto de la retroalimentación de su trabajo, quiero resaltar cuatro aspectos y espero que pueda servirles especialmente a algunos grupos, pero en general más bien. Son comentarios que apuntan justamente al significado de, en este caso, de la evidencia que buscamos asociada a cada una de las dimensiones del CPC. Estos cuatro aspectos son los siguientes. Luego vamos a ir revisando algunos ejemplos concretos que aparecen en sus trabajos. Un primer aspecto dice relación con la evidencia que identificamos asociada a la comprensión que la profesora tendría de sus propios estudiantes. Este rasgo es general en el sentido de que está presente en todos los trabajos, en la gran mayoría de los trabajos, y, y yo creo que se aplica, digamos, a todos los análisis que hicimos, porque todavía requerimos un desarrollo más profundo de esta dimensión del CPC, una comprensión mejor de qué aspectos o qué elementos podemos incluir dentro de esa dimensión del CPC. Un segundo aspecto dice relación con la identificación o la, la selección de algunos recursos de enseñanza. Vamos a mirar un par de ejemplos que son interesantes por lo que significan o por lo que implican esos elementos. Otro aspecto a comentar tiene que ver con la distinción entre conocimiento curricular y conocimiento de la disciplina propiamente. Uno de ellos es conocimiento que cabe dentro del CPC, mientras que el otro no necesariamente lo consideramos más bien no corresponde a un conocimiento que sea parte del CPC. Y finalmente el último aspecto que quisiera comentar tiene que ver con la dificultad o más bien la complejidad justamente del fenómeno que vamos a analizar y que por lo tanto aparece de alguna manera integrado y vinculando distintos momentos y distintas situaciones, o más bien distintos aspectos del CPC en una misma situación. Eso es el último elemento que vamos a comentar. Entonces, en relación a lo primero que les señalaba, ¿de qué manera damos cuenta de la comprensión que la profesora tiene a su vez la comprensión que los estudiantes tienen? Es decir, cuánto sabe o cuánto conoce la profesora lo que los estudiantes saben
o comprenden respecto de lo que ella les quiere enseñar. Este primer aspecto general que quedaba reflejado en este tipo de evidencia. La gran mayoría de los grupos efectivamente identificó estos mismos elementos. Aquí dice, por ejemplo, la profesora comienza tomando registro de los conceptos previos que poseen los estudiantes respecto de la contaminación del agua. Y también dice, realiza preguntas tales como si alguna vez han estado un tiempo prolongado sin agua potable y qué situaciones recordaban de las que sucedían en un corte de agua de varias horas o días. Efectivamente, son dos situaciones distintas que están presentes en el relato, en la narración. En todos los casos, este tipo de elemento o de situación yo la consideré pertinente y por lo tanto la consideré correcta para el ejercicio. Por eso están marcados aquí con color anaranjado. De alguna manera, efectivamente, estas dos situaciones tienen que ver con el conocimiento o la comprensión que los estudiantes tienen de lo que van a aprender o de lo que van a estudiar. En este caso, las preguntas o la situación apunta al conocimiento previo de los estudiantes. Ahora, lo interesante o lo que quisiera que podamos ver de aquí en adelante es que este tipo de situación o de evidencia, en este caso, no necesariamente nos dicen qué es lo que la profesora sabe o qué es lo que la profesora comprende respecto del conocimiento que sus estudiantes tienen. Estas dos descripciones apuntan a un momento o situación didáctica en la cual se pueden recoger, ¿cierto?, los conceptos previos, se pueden recoger las ideas que los estudiantes tienen o sus experiencias previas sobre el fenómeno. Pero eso no nos dice algo acerca de si la profesora ya tenía o no algún conocimiento de cuáles podían ser esas experiencias o de cuáles podían ser esas ideas o conocimientos previos. Y cuando hablamos de esta dimensión, del conocimiento que la profesora tiene, de la comprensión de sus estudiantes, entonces lo que buscamos justamente es evidencia que nos diga que la profesora sabe cómo piensan sus estudiantes, saben qué es lo que creen respecto del fenómeno. Y por lo tanto tiene un cierto dominio, un cierto conocimiento de las posibles ideas alternativas o conceptos previos que ellos tienen. En ese sentido, este tipo de descripción que aparecen en este caso, y que como les digo, la gran mayoría de los grupos usó, yo creo refieren de mejor manera o de manera más pertinente a la dimensión de las estrategias de enseñanza, en el sentido de que la profesora organiza la clase partiendo con una oportunidad para que los estudiantes expresen sus ideas previas. Esa es una forma de organizar la estructura o la dinámica de la clase, o la secuencia de desarrollo de la clase. Ofrecer oportunidades para que los estudiantes manifiesten sus experiencias o sus ideas previas. Depende de un diseño del profesor, depende de un diseño, de una organización, de una dinámica de trabajo que la profesora decidió. Y en ese sentido, esa forma de organizar la clase, me parece a mí, corresponde, o es expresión mejor, del conocimiento didáctico de estrategias que la profesora tiene. El solo hecho de que la profesora parta la clase ofreciendo la oportunidad para que los estudiantes expresen sus ideas, no nos dice que la profesora tenga ya un conocimiento sobre cuáles pueden ser esas ideas. No nos dice cuál es la calidad o cuál es la profundidad del conocimiento de la profesora acerca de las ideas previas o de las ideas alternativas que los estudiantes tienen. ¿Cuándo podríamos encontrar evidencia de ese dominio por parte de la profesora? Cuando ella explícitamente utiliza preguntas o utiliza alguna situación didáctica concreta, algún tipo de actividad, por ejemplo, que está diseñada o que está que favorece o que promueve la expresión de ideas previas muy concretas, muy específicas. Creo que en su minuto, en alguna cuando presentamos el ejercicio del taller, les puse el ejemplo de una pregunta que no fuera una pregunta abierta, como en este caso. La profesora les había preguntado, ¿qué experiencia tienen ustedes con el corte de agua, por ejemplo? Ok, es una pregunta que permite la expresión de la experiencia previa de los estudiantes, pero no nos dice mucho acerca de lo que la profesora sabe acerca de esas experiencias que tienen los estudiantes. En cambio, si la profesora preguntara, por ejemplo,
Eh, por poner un ejemplo simplificado, el agua potable, el agua que viene de la llave, ¿cómo se relaciona con el agua que está que circula por el río, por ejemplo? Explícitamente o de manera directa, la profesora está induciendo un cuestionamiento que va a obligar al estudiante a expresar sus ideas respecto de cómo se relaciona el agua del río con el agua que sale de la llave en su casa. Esa pregunta es una pregunta intencionada por un supuesto, por el supuesto de que hay algún problema de comprensión o hay alguna idea que los estudiantes tienen que requiere revisión. Y esa idea tiene que ver con la relación que hay entre el agua del río y el agua potable y por lo tanto tiene que ver con el proceso de producción del agua potable. Es decir, ese tipo de pregunta intencionada, dirigida hacia algún contenido o hacia alguna experiencia particular, sí nos da una idea, sí nos ofrece una cierta evidencia de que la profesora está diseñando, en este caso, la pregunta sobre la base de un conocimiento que tiene respecto de la comprensión de los estudiantes. A diferencia de las preguntas que nosotros miramos o analizamos en este ejemplo, que son más bien amplias, genéricas. ¿Qué es lo que ocurre en su casa cuando se corta el agua? Bueno, el estudiante va a tener una oportunidad para expresar sus ideas previas, pero no nos está diciendo ese ejemplo o esa situación lo que la profesora sabe acerca de cómo los estudiantes comprenden que ocurre la potabilización del agua. Espero que se entienda un poco esta distinción. Por ahora, como les digo, el análisis que yo hice y la evaluación que estoy haciendo acá es más flexible. Estamos aceptando este tipo de evidencia como pertinente para esta área o esta dimensión del CPC. Sin embargo, lo que les señalo adicionalmente es que esta evidencia que por ahora estoy aceptando no es suficientemente clara respecto de justamente el conocimiento que la profesora tiene acerca de la comprensión de los estudiantes. Sí son evidencias claras de que la profesora ofreció oportunidad para que los estudiantes expresen sus ideas. Y por esa razón, a mí me parece que son más pertinentes para categorizarlas en la dimensión de conocimiento de estrategias instruccionales. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este primer aspecto? Un segundo aspecto que quiero mencionar brevemente antes de que se nos acabe el tiempo de esta primera conexión, espero que en breve podamos finalizar los 4 puntos, tiene que ver con la identificación del uso de recursos por parte de la profesora. Voy a buscar uno de los ejemplos que ustedes consideran, en general también coincide en la mayoría de los grupos, pero aquí aparece de modo más explícita la distinción para que veamos de qué se trata lo que quiero señalarles. Simplemente que efectivamente el conocimiento de recursos de enseñanza es una evidencia o un ejemplo del conocimiento acerca de estrategias instruccionales. Por eso todos ustedes, o la gran mayoría de los grupos, efectivamente identificó que la profesora utiliza diversas herramientas y entre esas herramientas o recursos didácticos colocan el uso de software para proyectar imágenes, la carta de la estudiante haitiana, identifican el uso de un diagrama e identifican el uso del texto escolar. La gran mayoría de los grupos hace eso y es correcto. Efectivamente, el uso y la distribución o la organización de distintos recursos de aprendizaje corresponde a un conocimiento de estrategias para la enseñanza. Ahora, lo que quiero simplemente enfatizar es que distinguí cada uno de estos recursos. No es que no se trata tan solo de un conocimiento genérico respecto de los recursos. No se trata de que el uso de recursos en general, de recursos didácticos, exprese un conocimiento de estrategias. Porque cada uno de estos recursos didácticos supone una dinámica de aprendizaje distinta y tiene una intencionalidad didáctica distinta.
Y por lo tanto, cada uso de cada uno de estos recursos implica una cierta, un cierto conocimiento y un cierto fundamento respecto de la decisión que la profesora tomó cuando incorporó estos recursos en la clase y cuando los organizó de la forma en la cual los organizó. Por supuesto tenía una motivación vinculada con la emocionalidad del aprendizaje y vinculada con la motivación cuando utilizaba imágenes, por ejemplo, en el caso de la experiencia de Haití. Algo semejante con el uso de la carta de la estudiante, sin embargo, son recursos muy distintos. En un caso hay un recurso visual que se utiliza justamente para capturar la atención, para impactar a los estudiantes, para generar una experiencia significativa, un vínculo significativo. Y luego hay un espacio más íntimo y que está asociado a la lectura y a la comprensión y a la expresión de ideas propias, etcétera, mediante un recurso como es la lectura de la carta y la respuesta a esa carta. Por supuesto, también se distinguen estos dos recursos del uso de un diagrama donde se formaliza o se conceptualiza de manera abstracta el fenómeno y por lo tanto ese diagrama como recurso didáctico, como modelo didáctico, cumple una finalidad también muy específica, que tiene que ver probablemente con la formalización de un concepto o de una serie de conceptos y por lo tanto está apuntando a la transmisión y a la comprensión de cierta información. Y por lo mismo, probablemente se utiliza también el texto escolar, con probablemente elementos adicionales, lecturas, imágenes, diagramas, ejercicios o actividades asociadas al texto escolar que van a promover ya sea la aplicación conceptual o la expresión de ideas de los estudiantes después de la experiencia que tuvieron durante la clase. Simplemente entonces enfatizar que el uso de recursos efectivamente es conocimiento de estrategias, pero no se limita a eso,